En este nuevo ejercicio vamos a ver la solución del DFD donde nos pedía ingresar n cantidad de valores y que nos devolviera el promedio. Entonces aquí hay algo que tenemos que prestar mucha atención, y es que en DFD nosotros no manejábamos tipos de datos. Entonces automáticamente DFD ajusta los tipos de datos de acuerdo a lo que nosotros estamos empleando en las operaciones y en los cálculos. Entonces en C++ hay que tener mucho cuidado con el manejo de los tipos de datos, ya que mezclarlos podría llevarnos a errores en los resultados. Entonces voy a tratar de describir el diagrama de flujo en la programación en DFD, pero también me gustaría que vayan notando la manera en que yo voy a ir determinando qué tipo de dato le voy a ir dando a cada variable. Si observamos en el tipo de dato que tendría que emplear para cuántos valores va a ingresar, es un dato entero, porque no va a ingresar el usuario 2.3 valores o 2.5 valores, va a ingresar 1, 10, 20, los que sean necesarios, pero son valores de tipo entero. Entonces, si yo le digo vas a ingresar 3 valores, obviamente va a ser entero y el ciclo se tiene que repetir 3 veces. Entonces también el ciclo va a ser entero. Entonces ya estoy observando que n y la variable i van a ser enteras. Entonces voy a comenzar la programación para que podamos ir observando estos detalles, y también para que vayamos viendo de qué manera se va a realizar la programación correcta. Vamos a hacer dos modificaciones al programa para que ustedes también vean de qué manera se puede trabajar con las variables, los tipos de datos que le podemos dar a las variables, y también lo que podremos hacer con el ciclo para. Entonces, ya aquí ya tengo la función principal y comenzamos declarando las variables. Entonces, n y van a ser enteras. ¿Qué otro valor observamos acá entero? Ninguno. Entonces, sum va a ser de manera que podrá contener decimales, y ya habíamos comentado que de preferencia vamos a utilizar siempre la variable doble. Entonces le vamos a dar a sum de una vez su inicialización, porque es una variable con la que vamos a inicializar. La siguiente variable que observo que podría ser, porque el usuario podría ingresar ahora sí, si ingreso tres valores, un valor podría ser 1.5, 3.4, o podrían ser valores enteros. Entonces, el ingreso de los valores podrían ser también decimales. Entonces, lo vamos a agregar acá como una variable que podría contener decimales. Obviamente, si la sumatoria va a contener decimales, pues tengo que declararla como decimal. El promedio va a contener la sumatoria y la división de n. Entonces, el promedio también pasa a ser una variable de tipo decimal. Entonces, aquí ya cabe la declaración de variables que encuentro en el diagrama de flujo. Entonces, comienzo. El programa me dice que primero le diga cuántos valores voy a ingresar. Entonces, vamos a poner el texto. Le vamos a decir cuántos valores desea promediar, para que el usuario ponga la cantidad de valores que desea calcular el promedio, y la guardamos en n, de acuerdo al diagrama. Luego la inicialización, que ya le hicimos acá al comienzo. Entonces, mientras sea antes de que yo lo utilice, es correcto. Ahora vamos a hacer el ciclo para, que viene desde i igual a 1 hasta i menor o igual a n. Ahorita les voy a explicar de qué manera debería ser correcta la inicialización de estos ciclos, y cómo podría funcionar también de otra manera. Entonces, desde i igual a 1 hasta i menor o igual a n, que es el tope, de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer? Pedir el número. Entonces, le vamos a poner aquí un texto. Le vamos a decir al usuario, dame el valor, y lo vamos a poner entre paréntesis,
un por ciento de, para que ahí me imprime el valor de i. O sea, ¿esto qué va a hacer? Va a ser una impresión donde diga, ¿sabes qué? Dame el valor 1, dame el valor 2, dame el valor 3, hasta que yo observe cuántos valores se ingresaron. Y aquí los capturo. Recuerden que para la variable doble tiene que ser con %LF, y capturamos la variable que necesitamos realizar la captura. Ahí está. Entonces hasta aquí ya está la parte donde estoy ingresando el valor a sumar, y de ahí inmediatamente necesito realizar la suma. Entonces la suma del valor va a ser sum, que ya lo tengo inicializado con 0, va a ser igual a sum más num, que sería el número que estoy ingresando, para que en sum se vayan acumulando. Entonces sum pasa a ser una variable acumuladora. Recuerden que también acá lo podrían, voy a poner un comentario acá, para que ustedes lo hagan también, si gustan, podrían ponerlo así, sum más igual a num, porque ya de esta manera estoy haciendo la suma y añadiendo el número. Entonces, aquí llega el cierre. Entonces, hasta acá estaría el cierre del ciclo. O sea, el ciclo se va a ejecutar aquí donde está la línea punteada, y de ahí ya me queda realizar el promedio. El promedio va a ser igual a lo que tenga suma más n, perdón. Entonces, aquí ya estoy capturando, realizando, perdón, la operación del promedio, que sería lo que acumuló aquí en la sumatoria dividido entre la cantidad de valores que se fueron dando. Entonces aquí lo único que me queda es imprimir el promedio, es, como la variable es flotante, doble, entonces con %LF imprimimos el promedio. Bueno, de la rapidez se me olvidó grabarlo, ya ven, dice sin nombre 1, entonces lo vamos a dar archivo, guardar como, y a este le vamos a dar ejer 2e. Le damos guardar y listo, ya está guardado el programa para que podamos compilarlo. Entonces hasta ahorita me dice que no existe ningún error, no me marcó ningún error. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo y le vamos a dar que quiero promediar 3 valores. Le voy a dar primero el 2, luego el 6 y luego el 8. Si nos damos cuenta que ya me está arrojando el promedio de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que observaran? Miren, la variable int, la variable i y n son enteras. Entonces, en el ciclo las estoy empleando enteras. Y n está dividiendo a una variable de tipo doble, porque sum es doble. Entonces, ¿qué pasa acá? No es recomendable hacer esto, pero yo debo de saber que el resultado que voy a obtener acá va a ser una variable flotante, porque prom también es una variable flotante. Entonces, ya estoy diciendo que esta operación, que obviamente podría ser enteras con decimales o decimales y enteras, se va a guardar en una variable de tipo decimal. Entonces, aquí yo estoy forzando a que el resultado se guarde de manera decimal. Entonces también se podría hacer otra corrección. La corrección sería que las variables, en vez de declararlas enteras, para que yo no incurra en un problema de asignación de los tipos de datos, las podemos describir como doble, y obviamente en el ingreso y en todo lo demás tendremos que hacer los cambios en los especificadores. Hasta acá donde está el programa ya es correcto. Igual acá en el ciclo para, ustedes podrían hacer, voy a ponerlo como comentario, que i sea igual a 0, porque nada más va contando la cantidad de valores,
hasta i menor a n, que sería en realidad lo correcto. Que como les comentaba, en los ciclos se maneja valores enteros. Perdón, se manejan valores que comienzan en cero. Se manejan valores enteros, pero también se podrían manejar decimales, porque a lo mejor ustedes quieran que los incrementos sean de 0.5 en 0.5 o de 0.3 en 0.3 o cualquier otro decimal. Pero acá lo importante es que para cuando uno sabe programar, como buena práctica, los ciclos siempre comienzan en cero. Yo lo que estoy haciendo es reproducir el diagrama de flujo tal cual, para que ustedes comprendan dónde está el inicio, dónde está el tope y de qué manera se lleva el incremento. Entonces, si gustan, ustedes ya pueden realizar estas modificaciones acá en el código para comprobar que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, hasta aquí este tutorial.